Vamos a iniciar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos abriendo nuestras Biblias, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 11, para recordar lo que vimos el domingo anterior. Juan capítulo 1, versículo 6 al versículo 11. En la enseñanza anterior nosotros leíamos, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en la enseñanza anterior nosotros aprendimos, en base a estos versículos del 6 al 11, que la luz vino al mundo, pero que el mundo estaba ocupado amando sus propias tinieblas, diciendo: Señor, ni pedí que vinieras, es más importante lo que yo tengo que hacer, aborrezco tu venida. El mundo estaba ocupado amando sus tinieblas y aborreciendo la luz, lo cual nos presenta toda una situación oscura de pecado, de muerte, en la que se encuentra el mundo el día de hoy. El día de hoy vamos a leer el versículo 12 y 13. Si gustan seguirme con su vista, versículo 12 y 13 de Juan capítulo 1, vamos a ver en este domingo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el tema que tenemos para este domingo lo he titulado: ¿Quieres ser hijo de Dios? A manera de pregunta, ¿tú quisieras ser hijo de Dios? Entonces vamos a orar a la luz, vamos a orar a la vida, vamos a orar al Verbo, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a orar al Dios Todopoderoso para que Él pueda seguir usando su palabra en nuestros corazones y que alumbre en medio de la oscuridad. Señor, te damos gracias en este domingo por tu misericordia, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar frente a tu palabra, Señor, de escudriñar tu palabra, y te rogamos, Señor, que tú, quien eres quien ha dado la palabra viviente, la palabra de vida, hoy, Señor, que esta palabra de vida toque nuestros corazones, toque nuestras vidas, que esta palabra pueda romper la oscuridad, romper la indiferencia, romper los prejuicios, quebranta todo aquello, Señor, en nosotros que impida, Señor, que tu palabra sea recibida. Queremos escucharte a ti, Señor. Ayúdanos a trazar tu palabra adecuadamente y bendícenos a través de la iluminación de tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda obrar, Señor, a través de la palabra de Dios en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesucristo, sabiendo que esto es tu voluntad, que esto te glorifica, es que oramos. Amén. Muy bien. Vamos entonces, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, y dice ahora el texto, leí yo el contexto, los versículos anteriores, todo terminó en oscuridad total, en un rechazamiento, en no recibirle al Señor, en aborrecer la luz. Ahora el texto, vean el cambio radical que tiene, porque ahora dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí, bueno, vamos a aclarar algunos puntos. Nosotros en nuestra gramática leemos, el orden que nosotros leemos es el siguiente: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En nuestra gramática entendemos, se recibe al Señor y se cree en el Señor. Pero en el texto original realmente está invertido. La idea realmente tiene que ser: los que creyeron primeramente en Él son los que le recibieron, ¿sí? Vamos a hacer esta aclaración. Entonces el texto
En vez de decir, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, realmente sería más apropiado decir, mas a todos a todos los que creyeron en él, le recibieron a él y por tanto Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Ahora, aquí aparecen dos términos, el término recibieron y el término creer. La palabra creer viene del griego pisteo, que significa tener fe. Entonces, a todos los que tuvieron fe en su nombre son los que le recibieron. Y la palabra recibieron es un término griego muy agresivo, es el término lambano, que significa echar mano o asirse. Es como si alguien se estuviera ahogando en el agua y agarra el salvavidas o agarra a la persona que lo va a salvar. Es un asirse en ese sentido. Pero aquí este texto entonces nos presenta inicialmente, viendo el contexto, nos presenta un pequeño conflicto. ¿Cómo es que entonces en un mundo donde todos estaban en las tinieblas, en la oscuridad, en un mundo en el que todos rechazaron al verbo, en el que no le recibieron, cómo es que ahora sí hay algunos que sí creyeron en el nombre de él, que sí le recibieron? Quiere decir entonces que no todos eran malos y vamos a resolver este pequeño conflicto que presenta este versículo. En principio sí, todos estaban en tinieblas. Todos amaban sus tinieblas, todos amaban sus pecados. Nadie quiso recibir al Señor, al Verbo encarnado. Pero ¿cómo podemos entonces sobrellevar esta transición de que ahora sí hay algunos que creyeron en Él? ¿Cómo es posible si todos estaban muertos en sus pecados, todos estaban en tinieblas? Y vamos a ver la respuesta. ¿Cómo es que se da esto? Vamos a poner un separador ahí en Juan capítulo 1 y vamos al Evangelio, a la carta de Efesios capítulo 2. Y vamos a ver algunas ideas, algunos principios, algunas verdades para que podamos comprender cómo es que entonces algunos sí creyeron en él, si es que realmente el contexto es que el mundo le había rechazado completamente. ¿Cómo es que algunos sí creyeron en él? Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios, por favor. Sí, quisiera que todos lean con su vista, que todos vean estas verdades, para que cada una de las verdades que vamos a estar viendo este domingo queden totalmente claras en nuestros corazones. Efesios capítulo 2, ¿listos? Ahí está, Efesios capítulo 2. Muy bien. Entonces, recordemos nuevamente, el contexto es que todos están muertos, todos están en tinieblas. Por cuanto todos están en tinieblas, la luz viene a este mundo, la luz se encarna, viene el Señor Jesús a este mundo, no le reciben, a lo suyo vino, a lo suyo vino, no le recibieron, los suyos no le conocieron, no le recibieron, etcétera. Tenemos un rechazamiento total. El tema anterior fue un recibimiento de odio y vamos a comprender entonces esta transición. Efesios capítulo 2, veamos el versículo 1, 2, 3 y 4 y 5. Dice lo siguiente: Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahí está. Sí, todo mundo estaba muerto en sus delitos y pecados. Ya hemos mencionado repetidas veces que la palabra muerte en la Biblia es una muerte espiritual. Una muerte va a ser una muerte eterna, un castigo eterno, y es un proceso en el que nos dirigimos a una muerte física. Entonces, Efesios 2:1 nos dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie podía responder a Dios, ni tú podías responder a Dios porque estabas muerto en tus delitos y en tus pecados. Versículo 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estabas muerto en tus pecados, pero estabas vivo para tus pecados. Y veamos cómo Dios nos veía como hijos de desobediencia, ¿sí? En la Biblia este término hijo de arroja la idea de tener las características de. Entonces teníamos las características de la desobediencia, ¿sí? Y de hecho dice que vivíamos bajo la influencia satánica del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Entonces vivíamos en el reino de Satanás, vivíamos en pecado, amando nuestros pecados, vivíamos en una completa desobediencia.
¿Acaso en esa condición hubiésemos respondido a Dios? Jamás en la vida. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, vivíamos bajo la influencia satánica, éramos hijos de desobediencia, vivíamos gozándonos en los deseos de nuestra carne, lo que nuestra carne pidiera, eso hacíamos la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos, y éramos considerados por Dios como hijos de ira. La ira, un atributo de Dios que tiene que ver con que Dios va a vertir su justicia sobre pecados, ¿sí? Ahora, esta es la condición en la que estábamos todos nosotros. No hay forma de que ninguno pueda contestar a Dios. Por eso, cuando el verbo se hace carne, nadie le recibe, todos le rechazan. Veamos ahora el versículo 4 del mismo capítulo de Efesios 2. Dice, pero a pesar de que estabas muerto en tus delitos y pecados, bajo la influencia del espíritu del príncipe de la potestad de este aire, a pesar de que eres hijo de desobediencia, a pesar de que haces los deseos de tu carne, los deseos de tus pensamientos, que eras hijo de ira, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que te amó, aun cuando estabas muerto en tus pecados, y cuando estabas muerto en tus pecados estabas aborreciendo la luz, es decir, aun cuando decías a la luz, te aborrezco, te odio, Señor Jesús, que has venido encarnado a esta tierra, te aborrezco, aún ahí, estando muerto en tus pecados, dice, Dios te dio vida juntamente con Cristo. Y luego versículo 8, porque por gracia eres salvo por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que sucedió? Que Dios, de en medio de la muerte, del pecado, de todo ese horror de mugre en la que vivíamos, de muerte, de todo, Dios ahí te dio vida, te resucitó, te dio la fe, y tú viste a Cristo y caminaste, te dirigiste hacia Cristo. Y esto es entonces la explicación de por qué algunos le recibieron. Estos que le recibieron, regresemos nuevamente a Juan capítulo 1, 12. Estos que le recibieron entonces, no es porque había un grupo de más buenos, un grupo de malos, no, todos aborrecían la luz, pero la luz dio vida, resplandeció la vida del Señor a algunos, y estos son los que en Juan 1:12 nos está diciendo, mas a todos los que le recibieron. Esos que le recibieron por la pura gracia de Dios, no porque hubo cosas buenas en ellos, ¿sí? Les leo Romanos 9:21, se los leo nada más, no lo busquen para que ya no se muevan de ahí. Romanos 9:21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sí? Aquí el punto es que toda la masa estaba corrompida, todos estábamos corrompidos, pero de esa misma masa corrompida, dice el alfarero, hace unos vasos para honra, unos para deshonra. Entonces el sentido es de toda esa masa corrompida, el Señor dice, a estos les voy a dar vida, y a estos que les da vida son aquellos que le recibieron, ¿sí? Entonces no tiene ninguna gloria el hombre en la salvación. Ahora, Juan 1:12. Nuevamente vamos a leer Juan 1:12 porque necesito que comprendamos este aspecto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Ok, ahora quiero que veamos con cuidado que aquí dice que solamente a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto nos deja ver dos grandes realidades. Realidad número 1, no todos son hijos de Dios. Es más, de hecho, realidad número 1, el hombre no es hijo de Dios, solamente es creación de Dios. A veces en algunos lugares dicen, somos hijos de, todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios en el sentido
del término hijo de, en el sentido de que todos descendemos o todos debemos nuestra vida a Dios, pero no somos hijos de Dios en un sentido de condición. No, la humanidad no es hija de Dios, ¿sí? Porque para ser hijo de Dios, realidad número 2, se necesita ser hijo de Dios. Entonces, aquí lo que la Biblia nos está presentando es que existe en la tierra dos clases de hombres, dos clases de personas: los hijos de Dios, que fueron hechos hijos de Dios, y los hijos de ira, los hijos de desobediencia, los hijos del diablo, o los hijos que no, o quienes no son hijos de Dios. Entonces, es necesario que entendamos que no todos son hijos de Dios, ¿sí? No todos son hijos de Dios. Y ahorita vamos a ver algunos aspectos, porque la religión es muy dada, los iluminados son muy dados a decir, tú eres hijo de Dios. Eso es una mentira. No, la Biblia nos está presentando que para ser hijo de Dios se necesita ser hecho hijo de Dios. Para ser hecho hijo de Dios necesitas creer en el Hijo, recibirle al Hijo, y es lo que vamos a estar viendo en esta sesión. Muy bien, entonces, otro aspecto. Necesito aclarar la expresión los que le recibieron. Escuchen con atención. La expresión los que le recibieron no tiene nada que ver con la expresión que escuchamos el día de hoy, que dice recibir a Cristo en el corazón. ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? No tiene, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, insisto, no significa recibir a Cristo en tu corazón. De hecho, la expresión recibir a Cristo en tu corazón ni siquiera viene en la Biblia. Es una expresión antibíblica, no tiene sustento bíblico, ¿sí? Algunos dirán, ¿cómo no tiene sustento bíblico? ¿Qué Apocalipsis 3:20 no dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, si leemos el texto, vemos que son palabras de Jesús a la iglesia de la Odisea, es decir, no son palabras de Jesús a alguien que no es creyente, y nunca el texto dice abre la puerta de tu corazón, abre la puerta de la iglesia, es lo que está diciendo. Entonces, esta expresión recibir a Cristo en el corazón, haz esta oración para que recibas a Cristo en tu corazón, no es bíblica. Alejémonos de las mentiras. Si alguien te dijo, haz esta oración para que recibas a Cristo y ya eres hijo de Dios, te mintió, porque la palabra de Dios claramente está diciendo una situación totalmente contraria a ellos, ¿sí? Muy bien, veamos nuevamente Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, vean lo que sucede. Cuando crees en el nombre de Jesús, cuando recibes a Jesús, Dios te da potestad, o el Señor Jesucristo te da potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿sí? Recibimos una potestad. Por eso este canto de a Cristo, solo a Cristo, una parte dice, Él me ha dado el poder. Este es el poder al que yo me estaba refiriendo. Él nos ha dado el poder, nos ha dado potestad, nos ha dado un derecho. Ahora, esta potestad, atención, no describe una capacidad. Esto describe un derecho que se origina de un poder soberano. Dice un teólogo, es una autoridad legítima por derecho derivada de un principio suficiente que incluye la idea de poder. Es decir, incluye el poder poderoso, valga la redundancia, que tiene el verbo, y que con ese poder, además de que te da vida, como vimos en los textos anteriores, te da el poder de que seas hecho hijo de Dios, ¿sí? Y entonces vemos que en la encarnación del verbo, cuando el Señor Jesús se encarna, viene a esta tierra, Dios entonces prepara todo lo necesario para hacer hijos de Dios, basado no en las decisiones de ellos, no en que sean buenos, basados en el poder y en la autoridad del Hijo de Dios. Entonces, este poder no es una capacidad humana, es una potestad que Dios nos da. Y entonces llegamos a esta gran verdad. La única manera de ser hijo de Dios es creyendo en el verbo y recibiendo al verbo.
Si no creen en el verbo, si no reciben al verbo, no pueden ser hijos de Dios. Ahora, dice, más a todos los que creen en su nombre. ¿Qué significa creer en su nombre? Bueno, veíamos en la clase hace unos momentos lo que significa orar en el nombre de Jesús. Tiene que ver con el carácter de Jesús. ¿Qué significa creer en el nombre de Jesús? Nuevamente, la palabra nombre viene de onoma, que para la cultura hebrea, la cultura judía, no tiene que ver con vocablos, tiene que ver con un carácter revelado. Entonces, creer en el nombre de Jesús es creer en quien dice ser Jesús, en el carácter de Jesús. Y de acuerdo al texto que tenemos, vean Juan capítulo 1 del versículo 1 al versículo 11. ¿Qué significa entonces creer en Jesús? ¿Qué significa creer en el nombre de Jesús? Significa creer que en el principio Él era el verbo. Significa creer que el verbo estaba con Dios. Significa que el verbo, que Él es Dios. Significa que Él estaba en el principio con Dios. Significa creer que todas las cosas por Él fueron hechas. Significa creer que en Él estaba la vida y que la vida que yo tengo, Él me la dio. Significa que las tinieblas en las que yo vivo no abrazan su luz. Significa que tuvo que venir un hombre para hablar del testimonio de la luz y que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, no le conoció, no le conocí, le rechacé, aborrecí la luz. Significa creer en el nombre de Jesús significa todo esto, creer lo que Jesús dice de sí mismo. Entonces, creer en el nombre de Jesús te va a llevar a creer que tú estás en tinieblas, que estás en pecado, y entonces por eso el texto dice a los que le recibieron, porque entonces tú crees que es verdad lo que te está diciendo quién es el verbo, entonces eso te deja en la posición de decir estoy mal, estoy aborreciendo a Dios, estoy en pecado, estoy en una condenación, Señor, sálvame, y te agarras del Señor como tu único Salvador, como tu única salvación, y entonces eso es recibir al Señor, eso es creer en el Señor, ¿sí? Entonces, esta potestad de ser hechos hijos de Dios, como mencionamos, es un poder que deriva del Hijo para nosotros y nos coloca en una postura de hijos, tanto en posición, ahora somos hijos de Dios, como en naturaleza, porque ahora tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de ser hijos de Dios. Entonces, esto deja como una gran mentira que todos los hombres son hijos de Dios. No es cierto, no todos los hombres son hijos de Dios. Deja como una mentira que las religiones dicen, ven a esta religión y vas a ser un hijo de Dios. No es cierto, la religión no te hace hijo de Dios. Deja como una mentira el hecho de que realiza estas obras, compórtate bien y serás un hijo de Dios. No, porque las obras no te hacen hijo de Dios. Solamente creyendo en el verbo, solamente recibiendo al verbo, se es hecho hijo de Dios. Y esto entonces está implicando que la única forma de entrar en una relación con Dios es a través de Jesús. Si Jesús no es la puerta, entonces no estás caminando en dirección a Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver el versículo 13. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? En el texto anterior vimos que tenemos la potestad de Dios de ser hechos hijos de Dios, que esta potestad nos coloca como hijos, tanto como en posición como en naturaleza. Y lo reafirma el versículo 13. Son engendrados, los cuales no son engendrados de sangre, de voluntad de carne, ni de voluntad, sino de Dios. La palabra engendrados viene del término griego genao, que significa dar a luz. O sea, sí habla de un nacimiento, habla de un alumbramiento. Entonces, encierra la idea de que para ser hijo de Dios se necesita forzosamente nacer de Dios. Para nacer de Dios necesitas creer en el nombre del Hijo. Ahora, quiero que vean que entonces aparece aquí por primera vez en el Evangelio de Juan el término del nuevo nacimiento, nacer de Dios. Este término nacer de Dios se conoce en la Biblia como segundo nacimiento, como nuevo nacimiento, como nacer de nuevo, conversión, ser salvo, como lo quieras ver, pero la Biblia entonces nos está viendo
que cuando crees en el Hijo, en ese momento viene una regeneración, viene un nuevo nacimiento, ¿sí? Pero luego aclara este texto, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, nos dice, la conversión o el nuevo nacimiento no acontece por lo siguiente, no acontece por la descendencia, no acontece por el esfuerzo, no acontece por la voluntad humana, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que quiere decir el evangelista Juan cuando nos está diciendo esto. Dice, si tú dices que has nacido de nuevo, que te has convertido al Señor, bueno, el evangelista Juan dice, déjame decirte que tú no puedes hacerte cristiano siendo engendrado por medio de la sangre, por voluntad de carne o por voluntad de varón. ¿Qué significa? Dice, no son engendrados de sangre, es decir, se refiere a la familia, no por nacer de padre o madre que es creyente, tú eres creyente, ¿sí? La salvación no se transmite de padres a hijos. Cuando un papá y una mamá que son creyentes, que han nacido de nuevo, ellos tienen un bebé, ese bebé no es cristiano, ¿sí? Ese bebé no es cristiano porque dice, los cuales no son engendrados de sangre, no es vía sangre, no es vía padres. Entonces, que tú seas cristiano no significa que tus hijos sean cristianos. De hecho, ese es un error que cometen los papás y es un error que cometen muchos. Llegan a decir, mira, mi hijo cómo levanta las manos en el tiempo de alabanza, de adoración. Está adorando a Dios. Realmente yo lucho mucho con esta idea de si están alabando a Dios. Yo creo que lo que están haciendo es una imitación de lo que están viendo con sus papás, porque no se puede ser un hijo de Dios vía sangre. Que tú seas cristiano no significa que tu hijo sea cristiano. Tu hijo no es cristiano, no es salvo por medio de la familia. Dice después, ni de voluntad de carne, que significa que nadie tiene el poder en sí mismo de producir el nuevo nacimiento. La voluntad no es suficiente para salvar a nadie, ¿sí? Muchas veces, volviendo a este tema de los jóvenes, tienen una pareja que no es creyente y luego dice, quiero seguirte a ti, pero yo soy cristiano, tienes que venir a mi iglesia. Yo voy a tu iglesia, yo quiero ser cristiano. Bueno, vamos a pensar que esa persona dice, yo quiero ser cristiano, pues la Biblia lo está echando abajo, no es de voluntad de carne, no depende. Aunque él diga, es que quiero ser cristiano, no depende de ti, no es por voluntad de carne. De hecho, Romanos 9:16 dice, no depende del que quiere, no depende del que corre, sino depende de Dios que tiene misericordia, ¿sí? Es decir, aunque alguien de manera genuina dijera, yo quiero ser cristiano, ni aun con tu voluntad puedes ser un hijo de Dios, puedes nacer de nuevo, ¿sí? Y el otro punto dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ni de voluntad de varón, es decir, nadie puede salvar a nadie, ¿sí? Nadie puede declarar la salvación de nadie. En algún grupo te dicen, haz esta oración, recibe al Señor Jesús, a partir de ahora eres hijo de Dios. No, es muy peligroso que digamos a las personas, eres un hijo de Dios. Para saber si alguien es hijo de Dios necesitamos ver las evidencias, la vida que tiene para ver si es de acuerdo a lo que la Biblia nos presenta de un nacido de nuevo. Y entonces vemos aquí que se niega ser engendrado de sangre, la voluntad de carne, la voluntad de varón, es decir, se hace una triple negación de la fuente humana en la salvación. En la salvación tú no intervienes absolutamente para nada, porque la salvación no tiene elementos humanos, ¿sí? Vamos a Juan 1:12 y Juan 1:13 para ir cerrando esta enseñanza. Vean, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, aquellos que creen en lo que Jesús dice que es, aquellos que creen en que Él es Dios, en que Él es la luz, en todo que hemos visto en esta enseñanza y en las enseñanzas anteriores, creer en su nombre es creer en lo que dice el Señor Jesús. Pero creer lo que el Señor Jesús dice forzosamente te va a confrontar con la realidad de que vives en tinieblas
Y esas tinieblas te van a llevar a clamar, Señor, sálvame, Señor, ayúdame a salir de mis pecados. Entonces eso es creerle, y ese creerle te va a llevar a recibirle. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio un poder divino, no humano, no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con que seas un hijo de una familia religiosa, no tiene que ver nada de ello, ¿sí? Sino que tiene que ver con que tú eres colocado como un hijo de Dios, que Él te está dando ese poder para que seas hijo de Dios en posición y en naturaleza, ¿sí? Pero recordemos, este ser hijo de Dios va a dar ciertas evidencias. Luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces nos deja ver, la familia no te hace hijo de Dios. La cultura familiar no te hace hijo de Dios. Sobre todo las familias mexicanas, que la religión tradición la transmiten y tú tienes que tener esta religión y solamente esta religión te salva. La Biblia está diciendo lo contrario. Ni la familia te va a salvar, ni la cultura familiar te va a hacer un hijo de Dios, ¿sí? Ni siquiera tu voluntad de ser un hijo de Dios te puede hacer un hijo de Dios. Ni que alguien, algún iluminado te diga, ahora tú eres un hijo de Dios. Hay que cuidarnos de los iluminados, de los falsos maestros, porque hacen mucho daño y ellos declaran la salvación a diestra y siniestra. Ayer estaba viendo un video estaba el Papa con unas preguntas de niños. Pasa un niño a formularle una pregunta, el niño comienza a llorar porque no le puede hacer la pregunta, sentía dolor en su corazón el niño, el Papa le dice, acércate conmigo, dime al oído tu pregunta. Ya después sale el niño y el Papa comienza a decir, lo que me acaba de decir el niño es que su papá hace poco murió, pero su papá era ateo. Y lo que él me está preguntando es si su papá está en el cielo. Y luego la respuesta que da este religioso les dice, bueno, este señor dice que pues, sí los bautizó, que era ateo, pero sí los bautizó, entonces nos deja ver que era un hombre bueno. Como era un hombre bueno, ¿ustedes creen que Dios va a mandar al infierno a algún hombre bueno? Y toda la gente empieza a decir no. Entonces le dice, hijo, ahí está tu respuesta, tu papá está en el cielo, ¿sí? Y vemos los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, aunque lo quiera el líder religioso más poderoso de todo el mundo. Tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer de Dios para poder ir al cielo. Lo dice el Señor, no cualquier hombre, lo dice el Señor. Entonces, ¿quieres ser hijo de Dios? La pregunta es, ¿quieres ser hijo de Dios? Y la respuesta sería, bueno, si tú quieres ser hijo de Dios, y entendiendo este contexto, porque quizás van a decir, bueno, acabas de decir que aunque yo quiera ser hijo de Dios, no puedo ser hijo de Dios por mi propia voluntad. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. ¿Quieres realmente ser un hijo de Dios? Necesitas, de acuerdo a lo que leímos, creer en el Verbo. Necesitas creer en quién es Jesús y recibir al Verbo, recibir a Jesús. Y para ello necesitas de la gracia de Dios. Para ello necesitas de la gracia de Dios porque tu condición es que estás muerto, estás condenado, estás en tus delitos, en tus pecados. Necesitas la gracia de Dios para que Dios te resucite, para que Dios te dé vida, te confiera la fe, puedas ver al Señor Jesús, caminar en dirección a Él. Y necesitas entonces, viendo toda esta realidad, y al ver toda esta realidad, lo único que vas a ver es frustración, muerte. Lo único que te va a quedar es decir, Señor, si no me salvas, voy a perecer. Señor, sálvame. Yo creo que tú eres quien dices ser. Y entonces hasta ese momento es que tú estás creyendo en su nombre, le estás recibiendo, y la palabra de Dios dice que Él te va a dar la potestad de ser hecho hijo de Dios. El punto es que muchos quieren ser hijos de Dios, pero a su manera. Yo quiero ser un hijo de Dios, pero bajo mis siguientes parámetros. Ni soy tan malo, no hago daño, yo no, sí voy a hacerle favor a Dios de sí te recibo, Señor. No, el que recibe
El que cree en el Señor es aquel que está en una bancarrota espiritual, aquel que es enteramente culpable. Si en nuestros corazones no hay una desesperación de haber ofendido a Dios, de haber deshonrado a Dios, de decir soy pecador, soy un vil pecador, merezco el infierno, si no está este dolor en nuestros corazones, es muy difícil que puedas creer en Él, porque estás creyendo en tu propia suficiencia. Solamente hasta que estés en esa bancarrota es que vas a poder voltear al cielo y clamar, Señor, sálvame. Si no me salvas, yo moriré. Muy bien, vamos a terminar, darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la exposición que tenemos en este momento. Y Señor, qué realidad tan dura, tan fuerte, Señor. Yo te ruego que a través de tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros nos lleves a la realidad de cada uno de nosotros. La realidad es las tinieblas, la realidad es que hemos ofendido a un Dios santo, la realidad es que no podemos salir de nuestros pecados, la realidad es que aborrecemos la luz. Señor, que en medio de esta realidad la luz resplandezca y que en medio de esa realidad podamos levantar nuestros ojos y decir, Señor, solamente tú me puedes salvar, solamente tú me puedes perdonar, solamente tú me puedes librar, y que esto, Señor, sea creer en Jesús, creer en el Verbo, creer en lo que Jesús dice, Señor, y en consecuencia recibirte en nuestras vidas, Señor, recibirte, Señor, y tu palabra dice que tú nos otorgas ese poder de hacernos hijos de Dios a través del nuevo nacimiento. Señor, la salvación es obra tuya 100%, y yo te pido que a través de tu palabra, Señor, tú lleves esta confrontación a nuestros corazones y que lleves nuestras vidas a una rendición, en un auxilio, en una desesperación hacia la luz. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.